están? Muy buenos días. El peso ha sido la moneda más depreciada del mundo. O el peso ha sido la moneda más apreciada del mundo. Es una contradicción, pero hemos escuchado esos titulares, y usted los ha visto en las páginas de la prensa, incluyendo las nuestras, numerosas veces. Y eso ha sucedido porque el peso, o si lo queremos ver desde el otro punto de vista, el dólar, está en un piso distinto, con un comportamiento más errático, más impredecible. Lo que ha sucedido es que ha habido una mayor volatilidad. Veamos, en el actual ejercicio, el dólar alcanzó a estar en algún minuto en 780 pesos, luego ha estado en 960 pesos, y eso que no hay dos de los factores más determinantes que llegaron a mover a esta divisa, incluso por sobre los 1.000 pesos el año pasado. Recuerde usted, el dólar a Luca. ¿Qué fueron esos factores? Por un lado, una propuesta constitucional de la Convención que generó incertidumbre, por un lado, y por el otro lado, un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos histórica, como no se había visto en décadas en Chile. Bueno, ¿qué está sucediendo ahora con el peso? ¿Cuáles son algunas proyecciones que se están haciendo para el precio del dólar? ¿Y cómo operar con este mercado cambiario tan volátil? Es parte de las respuestas que vamos a entregar en este episodio de El Mercurio Inversiones por EMOL TV, donde solamente le contamos una fracción de los contenidos que usted puede visitar en elmercurio.com/inversiones y hacerse parte, si aún no lo ha hecho, de esta comunidad exclusiva para suscriptores. En las últimas semanas, el dólar amenazó nuevamente con aproximarse a los 1.000 pesos, pero justo después de que el Banco Central detuvo su plan de compra para reponer divisas en las reservas internacionales y además disminuyó la tasa de política monetaria algo menos de lo esperado por el mercado, el dólar bajó a los 872 pesos. Pero resulta que luego, de manera súbita, volvió a incrementarse y llegó a los 925 pesos, de manera sorpresiva. ¿Qué ocurrió después? Hubo un dato de la inflación en Estados Unidos, menor también a lo que esperaba el mercado, y hubo un desplome de 30 pesos en el valor de la divisa que atravesó la barrera de los 900 pesos. Hay una medida que se utiliza bastante en estadística, que es la desviación estándar, que corresponde a la dispersión que existe de un conjunto de datos individuales respecto del promedio que tiene ese mismo conjunto de datos. Y Hernán Campos, socio y jefe de inversiones de Aurea Group, utiliza precisamente esa medida para hablar de la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio y en particular, por ejemplo, cuando observa lo que ha sucedido en los últimos 30 días con el peso chileno, dice que esa volatilidad es la más alta entre las monedas comparables. ¿Cuáles son esas monedas comparables? Las monedas de la región y aquellas divisas commodity. Lo que dice Hernán Campos es, de hecho, este indicador de volatilidad está llegando al nivel más alto desde diciembre del año 2022. Hay otra manera también de aproximarse a lo que sucede en el mercado cambiario que tiene que ver con los carry trade. ¿Qué son los carry trade? Son todos esos dineros que se prestan en una jurisdicción donde las tasas de interés están más bajas y se llevan para apostar por un mayor rendimiento en otras jurisdicciones donde las tasas están más altas. Chile era una de estas jurisdicciones con las tasas altas luego de que el Banco Central llevó la tasa de política monetaria hasta máximos históricos. Recuerde usted que llegó a 11,25%. Pero los flujos de carry trade han ido saliendo de Chile porque el Banco Central, por un lado, ha ido disminuyendo su tasa de política monetaria y Estados Unidos está recorriendo un camino opuesto. Ese menor diferencial de tasas ha hecho que esos flujos salgan y que el dólar se haya aproximado una vez más a los 1.000 pesos. Ahora, el mismo Banco Central de Chile en sus últimos minutos ha planteado algo vinculado con esto, porque dice que podría haber factores de riesgo asociados a las trayectorias previstas por las políticas monetarias en Chile y en Estados Unidos. Eso por un lado, y por el otro, reconoce la menor presencia de algunos actores relevantes en el mercado cambiario. Así, menores flujos y menor liquidez impactan en el precio del dólar. Pero hay varios motivos más. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Bolívar Díaz, socio de Pacifico Research, comenta que hay participantes del mercado que han comenzado a actuar con un perfil más especulativo, y eso ha hecho que los movimientos también del peso sean más erráticos.
Y en ese sentido, Francisco Matthews, socio de NetGo, apunta al mercado de los forwards no entregables o los Non-Deliverable Forwards, NDF, porque se habría incrementado, se habría abierto más este mercado luego de la volatilidad causada por el estallido social. Recordemos que este es un mercado en que los distintos actores apuestan por un valor del tipo de cambio futuro. ¿Qué es lo que dice Francisco Matthews? Uno de los motivos es que los NDF no tienen ninguna restricción. A diferencia de otros países donde se exige un encaje o algunos impuestos especiales, acá es bastante abierto, lo que hace que el mercado de NDF sea muy relevante en las transacciones del peso chileno. De hecho, hay que aquí apreciar un dato que tiene que ver con los movimientos de la divisa diariamente. Por ejemplo, en el dólar spot o al contado, se mueven diariamente unos 1.500 millones de dólares en el mercado chileno. Mientras que si usted va y se dirige al mercado de los NDF, allí las transacciones diarias son de 2.500 millones de dólares, es lo que calculan de hecho los distintos actores en el mercado. Matthews agrega otro factor que podría incidir en lo que está sucediendo con el mercado cambiario y tiene que ver con las reservas del Banco Central. Hay un bajo nivel de reservas actualmente, en parte debido a la intervención del año 2022 que efectuó el instituto emisor, que haría que la moneda local, esté algo más debilitada ante su vulnerabilidad por el vínculo que tiene con el precio de los commodities. Eso por un lado, pero queremos ver también lo que está sucediendo con las proyecciones del dólar y como antecedente de aquello, veamos el siguiente dato. Hay un nuevo premio por riesgo que están pagando los inversionistas que exigen ahora para invertir en pesos chilenos. Y hay aquí un dato que entrega Andrés Abadía porque menciona que ese premio por riesgo se entremezcla con otros factores. Andrés Abadía, él es economista jefe para América Latina de la británica Pantheon Macroeconomics y dice que Chile se está convirtiendo el canario en la mina de carbón. Usted se acordará del canario, ese que trinaba en las minas y dejaba de hacerlo cuando moría, producto de la intoxicación por el gas grisú. Ese sería el símbolo, la metáfora que él utiliza, porque Chile fue el primero que recortó tasas entre los emergentes y por eso se exacerban los movimientos en el mercado cambiario. Ahora, Bolívar Díaz, socio de Pacifico Research, aporta otra posible explicación a este fenómeno de la volatilidad del tipo de cambio que estamos viendo en Chile. Escuche bien, porque lo que él hace es vincular lo que sucede con el peso chileno y el mercado y la economía china. ¿Y eso por qué? Bueno, China es el principal socio comercial de Chile. Hay un vínculo, sin duda, bastante estrecho entre ambas economías. Pero él lo plantea de esta manera. Considerando que el yuan es una moneda bastante intervenida y controlada por el gobierno, el uso del dólar peso como una forma indirecta de especular frente a la situación económica de China se ha vuelto una práctica común. Y Bolívar Díaz agrega que eso es lo que está amplificando la volatilidad del peso chileno. Hay otras razones novedosas, unas más estándar, todas ellas usted las puede conocer si visita el Mercurio Inversiones. Recuerde www.elmercurio.com/inversiones y se une a esta comunidad exclusiva de suscriptores. Ahora vamos a mostrarle en el siguiente gráfico algunas de las proyecciones que le comentábamos acerca del dólar hacia el futuro. Ahora, como verá allí, los rangos de las perspectivas llaman la atención por su amplitud. Hay algunas excepciones que presagian que tras la calma volvería la tormenta. Por ejemplo, la Reinvial dice que en medio de la desaceleración de la economía estadounidense, su pronóstico es que el peso chileno se apreciará y el dólar cerrará el año en 850 pesos o incluso más abajo debido a factores estacionales. Pero luego, agrega la Reinvial, el dólar cotizará entre 900 y 1.000 pesos ante futuros recortes de tasa por parte del Banco Central de Chile, una vez que se confirme la caída de la inflación subyacente en el país. Veamos ahora qué sería operar o cómo se puede operar en este ambiente tan volátil del mercado cambiario. Sabemos que esto afecta, es dañino para los importadores y los exportadores porque ellos requieren una cierta estabilidad cuando planifican sus flujos financieros futuros.
Esto es distinto para los traders, dado que ellos cuentan con un espacio de transacción un poco más amplio para obtener ganancias de corto plazo. Y en esto último, en el caso de los traders, aquí Rodrigo Olivares, del equipo de trading de Credit Corp Capital, plantea un punto. Él dice que la volatilidad del dólar es un arma de doble filo en el mercado financiero. Ahora, ¿por qué lo dice? Le contamos. Comillas, ofrece muchas oportunidades para generar retornos diarios, pero los riesgos son altos si no se toman los resguardos necesarios, como por ejemplo unas órdenes de stop loss para evitar pérdidas excesivas. ¿Cómo operar entonces en este contexto? Bueno, hay que tener en cuenta los denominados niveles técnicos que tiene el dólar. Esto es clave, corresponde a aquellos techos y pisos predeterminados luego de haber hecho la negociación y que además en el lenguaje financiero se habla de que tenemos las resistencias por arriba y los soportes por abajo. Vamos a ver. Fernando Montalva, gerente de negocios en MBI, dice que cuando se trata de arriba, el mercado contempla que las resistencias actuales estarían en torno a los 920 a 926 pesos por dólar en una primera instancia. Pero luego la resistencia subiría hasta los 950 a 960 pesos. Más arriba, es lo que señala Fernando Montalva, tiene un nivel de 1.000 pesos y luego los 1.050, incluso los 1.060 pesos, que sería el máximo histórico que de hecho tuvimos en Chile el año pasado. Ahora bien, lo que añaden desde MBI es que bajo los 900 pesos, que sería un nivel que no define como técnico, sino más bien como psicológico, se encuentran los 875 pesos. Si lo rompe, dicen en MBI, aparecen los 835 pesos, 840 pesos, y luego el rango que tuvo durante el primer semestre, que fue entre 825 y 780 pesos. Y más abajo estaría ya el famoso, porque ya lo vivimos, de los 760 pesos. Ahora, Montalva explica que, y aquí lo vamos a citar, los niveles funcionan como guías para saber hasta dónde puede llegar un movimiento, ya sea bajista o alcista, y muchas veces nos dan el inicio y el término de un canal lateral. Y cree que en tiempos de altísima volatilidad, como la que vivimos actualmente, se pueden usar ciertas estrategias. Atención con esta recomendación. Para los más especuladores, es lo que sugiere, se puede bajar el monto operado, operar solo intradía o por lo menos bajar al mínimo las posiciones que pasen de ese plazo. Y cobra aquí mucha importancia el stop loss. Señala en referencia a las estrategias que digitan un límite a las pérdidas. Ahora, respecto de las empresas importadoras y exportadoras, volvemos a Rodrigo Olivares de Credit Corp, quien dice que la mejor herramienta para cubrir el riesgo de la volatilidad en esos casos está en los forwards, en dólares u otros derivados, como las opciones de compra y de venta. Y hay más. Hernán Campos de Aurea Group sí coincide y agrega otras cosas. Dice, lo más recomendable es tomar coberturas cambiarias. Y, al igual que Olivares, nombra las dos más conocidas. Por un lado, la venta de dólares a futuros o forward y tomar las opciones call o put. Si se fija, estamos hablando aquí de una miríada de posibilidades de lectura de las causas del dólar y también de recomendaciones de cómo operar y navegar en estas aguas turbulentas del mercado cambiario. Todo ello lo puede ver, como le hemos comentado, uniéndose, si no lo ha hecho, a esta comunidad exclusiva de suscriptores que es El Mercurio Inversiones. Ahora lo dejamos con la siguiente sección, Mentes del Mercado, con Felipe Aldunate. El peso chileno se ha convertido en una de las monedas más volátiles del mundo. Solo lo que va de 2023 lo hemos visto moverse entre los 780 y 960 pesos. Algo que por supuesto ha puesto muchas dificultades a la hora de definir estrategias de inversión. Es lo que conversaremos el día de hoy con Alexis Oces, quien es estratega jefe de inversión y derivado de BCI Corredor de Bolsa, quien está nuevamente con nosotros en el programa. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias. A ver, una pregunta. ¿Esta volatilidad que hemos visto para el dólar en lo que va de año es una cosa normal? Sabemos que el dólar usualmente se mueve libremente en Chile, pero ¿los indicadores de volatilidad han sido mayores este año o es ya una cosa más o menos histórica? Comparado con el año pasado, mucho menor. O sea, si tú mides en volatilidad en porcentaje, teníamos 25% de volatilidad en el precio del año pasado. Hoy día estamos un poco más abajo, estamos en torno a 16%.
que aún así sigue siendo bastante alta en relación a los promedios históricos. Pero para hacerlo simple, en realidad lo que hemos visto es que un tipo de cambio histórico que se movía a 2 pesos, 5 pesos en el día, hoy día ya está viendo movimientos de 20 pesos o 30 pesos, y ni siquiera eso es extrañable verlo de un día para otro. Desde el punto de vista que ustedes como gestores y también operadores de moneda han tenido que tomar decisiones, adecuar sus estrategias para esta nueva realidad de un dólar tan volátil en el mercado local. Hemos diseñado estrategias. Yo creo que hoy día gran parte de nuestros clientes que son exportadores e importadores son aquellos que sufren más porque tienen que cubrir de alguna manera la volatilidad. Pero siendo bien técnico, por ejemplo, hoy conviene mucho más para un exportador hacer coberturas que para un importador. Y eso tiene que ver por los diferenciales de tasa entre Chile y Estados Unidos que favorecen hoy mucho más tomar una cobertura para exportadores, en este caso asegurando una venta de dólares. En lo que viene, hablemos un poco de lo que viene en materia de la dirección que debería tomar el dólar. ¿Cuáles son las principales tendencias que van a estar afectando el valor del tipo de cambio en nuestro país? Mira, yo tengo las reuniones de la Reserva Federal y la reunión del Banco Central en Chile, pero además de eso, hoy día lo que está generando harta volatilidad son los datos de inflación. Hace pocas semanas tuvimos el dato de inflación de Estados Unidos, fue un poco mejor a lo esperado, eso significa que salió algo menor a lo que tenía el mercado estimado, y eso inmediatamente llevó a que la expectativa de recorte de tasa de la Reserva Federal se recortara. O sea, ya, no hay más subidas, eso ya hay casi una certeza dentro del mercado, pero lo segundo, que los recortes de la Fed se pueden adelantar. Y ese adelantamiento pasó desde junio hacia marzo. Hoy día hay un 30% de probabilidad de que efectivamente la Fed recorte tasa en la reunión de marzo. Esta situación en la cual podríamos ver reducciones de tasas tanto en Estados Unidos como en Chile, lo que viene, ¿puede ser que anticipe un tipo de cambio más estable o seguirá siendo un factor para mayor volatilidad? Es decir, ¿la volatilidad del tipo de cambio es el nuevo normal que vamos a estar viendo por un buen rato o es algo que ya debería llegar a una especie de planicie? No, yo creo que los hitos que vienen no le van a restar volatilidad para volver a niveles históricos, pero sí va a reducirse. O sea, hay un montón de datos económicos que tenemos que conocer o situaciones de aquí a final de año que debiesen restarle un poco más de movimiento al tipo de cambio. Pero hoy día, después de hace 3 años, desde octubre del 2019 en adelante, cambió la estructura del tipo de cambio en términos de transacciones. Y yo creo que igual hay un riesgo asociado local, interno, que todavía sigue existiendo dentro del tipo de cambio, no se ha desvanecido por todo. Y a eso tienes que sumarle todos los riesgos externos que vienen llegando hace poco y los que no vamos a conocer de cara al 2024. Además de la volatilidad, se ha hablado mucho que en los últimos años el tipo de cambio en Chile, o sea, el valor del dólar, digamos, ha operado con un premio por riesgo, que la situación de Chile ha tenido, especialmente poco después del estallido, se inició un alza del dólar que no estaba quizás, se condicía con los fundamentos. ¿Crees que ese premio por riesgo se ha mantenido? ¿Ha ido a la baja? ¿Cómo lo has analizado? Mira, yo creo que hay 2 hitos importantes. Uno, los niveles de 1060 del tipo de cambio, en donde estuvo totalmente descorrelacionado de lo que los fundamentales apuntaban. Eso llevó y presionó a que el Banco Central interviniera. Y el segundo hito se dio hace un mes atrás, más o menos, en donde llegamos a un tipo de cambio casi 950, un poco por sobre esos niveles, sin explicación alguna de riesgos locales o externos que pudiesen afectar tan rápidamente. Para mi gusto, creo que el tipo de cambio debiese volver a niveles fundamentales más bajos de los que está hoy día. Hace un tiempo atrás nosotros decíamos que a final de año proyectamos alrededor de 890, con algunas sensibilizaciones a favor que podrían incluso llevarlo a 860, un poco más bajo, y para el próximo año perfectamente podemos estar bajo 860. Lo que sí se ha descartado es un escenario favorable para el próximo año en donde veamos un tipo de cambio bajo 800. Eso, hasta ahora, no tenemos fundamentos que puedan apoyar un tipo de cambio cayendo por debajo de 800 pesos hacia el 2024. Déjame ir inmediatamente a esa proyección porque te quiero preguntar más sobre eso, pero volviendo a la pregunta original, por ejemplo, el escenario político en Chile, ¿está siendo un factor para el dólar? Viene un plebiscito importante, ¿está siendo un factor para el dólar en materia de...? Yo creo que comparado al año pasado, si uno quisiera medir los riesgos asociados a eso, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, probablemente tenga una sensación de cómo está la situación de riesgo local entre el año pasado y ahora, ¿cierto? Algunos te pueden decir que ha mejorado, que ha disminuido el riesgo, otros que ha empeorado. Pero si uno lo trata de medir en precios para poder ver reflejar realmente el riesgo, a mí me gusta mirar o los ENVI, que es la nota de bonos, o lo que tienen los CDS, que uno puede asociar a los premios por riesgo.
Y cuando comparas eso, hoy día el CDS o el premio por riesgo está muy bajo en comparación a lo que vimos el año pasado en la votación de septiembre o incluso en la de mayo de este año. Entonces, para mi gusto, los precios hoy día no están reflejando un riesgo local en esas variables. O sea, el riesgo país está relativamente más bajo que lo que vimos en situación el año anterior. Entonces, en eso se refleja que no debiese estar afectando del todo el tipo de cambio. Para mí hay variables como el carry trade, por ejemplo, que es el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, que sí ha afectado en el último tiempo, el hecho de que Hacienda no haya estado vendiendo dólares, o el hecho de que el Banco Central estaba comprando dólares para aumentar sus reservas, o que la Reserva Federal dijese de alguna manera que va a seguir subiendo tasas, pero ya el mercado empieza a asumir que no, o que vienen recortes. Todos esos factores para mí han influido mucho más en el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo. Interesante. Has descrito además un escenario en el cual vemos tasas caer tanto en Estados Unidos como en Chile. Posiblemente el tipo de cambio, su evolución va a depender de cuál de los dos vaya bajando más rápidamente o vaya dando más sorpresas frente a las expectativas del mercado. ¿Cómo ves que va a funcionar esa fuerza? ¿Dónde se va a dar más rápidamente el descenso de tasas o la normalización de tasas para saber hacia dónde debería apuntar el tipo de cambio? Yo agregaría una cosa más, la internalización en los precios. Ya. Pues está bien que uno vea que va a retroceder, pero cuando tú sabes que el Banco Central local va a recortar tasa y que probablemente llegue a tasas en torno al 4% más, ya no debiese ser una sorpresa. Lo que sí podría sorprender es que Estados Unidos adelante el recorte. Y para mi gusto, eso debiese impactar mucho más en el tipo de cambio. Entonces, en eso, ¿cómo lo reflejo en la proyección? De que creo que el tipo de cambio por los riesgos, uno, está asumido o internalizado de que el recorte de tasa a nivel local se va a dar y probablemente con mayor profundidad a medida que la inflación retroceda, pero para Estados Unidos podría generar la sorpresa de que efectivamente se adelante a marzo un recorte de tasa y eso va a traer consigo una apreciación del peso y probablemente veamos niveles más bajos de lo que estamos viendo hoy día. ¿Hay algún hito antes de marzo que nos permita anticipar ese escenario? Inflación a principios de diciembre, FED también a mitad de diciembre, vamos a tener el plebiscito a nivel local o vamos a tener también la decisión del Banco Central y justo la decisión del Banco Central en diciembre es posterior al plebiscito. Entonces probablemente eso genere cierta volatilidad dentro de los precios. Eso es a corto plazo. Y hacia adelante probablemente siempre hay un ciclo estacional en el ámbito local que entre enero y febrero se da en las remesas, por ejemplo, y eso muchas veces influye. Para el 2024 no está tan claro los riesgos en términos de, por ejemplo, conflictos que se están dando hasta ahora, si es que van a perdurar mucho más tiempo, pero hay una burbuja que ha venido creciendo hace mucho rato, que es la deuda de Estados Unidos. Recién llegaron a un acuerdo por el techo de la deuda, pero si uno toma en consideración las variables de Estados Unidos, ellos están endeudados por sobre el PIB, que fue una de las crisis que se detonó en el año 2012 en Europa cuando vimos a Grecia, España, Portugal o otros más que tenían endeudamientos sobre lo que generaba el país. Estados Unidos los tiene así. Ahora, lo que pasa es que la economía es muy grande y lo que uno siempre dice es too big to fail, ¿cierto? Es muy grande para que caiga y que de alguna manera tiende a ser más seguro. Pero cuando yo lo reflejo cuando uno mira los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se supone que es el activo más difícil de que quiebre o el activo refugio por excelencia, tienes 3 años consecutivos con rendimientos negativos. Y eso para mí hoy día está afectando parte de la economía de Estados Unidos, es lo que tiene la economía de Estados Unidos para que se quieran endeudar en crédito hipotecario a una tasa de un 8% endeudándote a 30 años. Eso para mi gusto es lo que hoy día tiene e influye sobre la inflación que ha sido más difícil de combatir en Estados Unidos. Interesante. ¿Le fijaste un piso al dólar para el año 2024? Sí. Dijiste que no va a caer bajo los 800 pesos. ¿Por qué sería eso? Mira, creo que el precio del cobre va a tener una mantención o la disminución va a ser menor de las proyecciones que vemos. Principalmente porque creo que China va a tener una recuperación. O sea, nosotros esperábamos una recuperación en el año 2023 de China, por lo menos en la primera parte del año, no llegó. Pero me da la impresión de que hacia finales de este año, principio del próximo, ya va a ser más contundente los estímulos monetarios de China que ayuden a una recuperación. Por el otro lado, creo que la Reserva Federal va a recortar tasas, pero tampoco va a ser tan rápido en los recortes. Va a ir recortando de 25 puntos base y a lo más recortará 100 puntos base hacia el 2025. Entonces, para mi gusto, si esa aceleración no es tan rápida o se va ralentizando, creo que eso podría ponerle un piso al tipo de cambio en 800 pesos. Hoy día ver un tipo de cambio bajo 800
tendríamos que ver riesgos disminuir radicalmente a nivel local, en términos de INSE, por ejemplo, mejorando la confianza, en CDS llegando a niveles más bajos o ENBI, y por el otro que la Fed se acelere el recorte de tasa incluso una magnitud más grande. Esos serían los únicos factores que hasta ahora veo que podrían ayudar a un tipo de cambio a romper 800, pero hasta el momento eso no lo veo posible hasta por lo menos la primera parte del año. Alexis, muchas gracias por tus análisis, por acompañarnos el día de hoy y seguimos con el Mercurio Inversiones por EMOL TV. La semana pasada, SQM presentó sus resultados trimestrales. Estos estuvieron por debajo de los esperados. La firma tuvo ganancias de 479 millones de dólares, mientras que los analistas que hacen estimaciones para guiar a los inversionistas esperaron un promedio de 555 millones. Esto llevó a que un grupo de corredoras bajara su estimación para la acción que más pesa en el IPSA. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones de esta semana, la cobertura que se hace de los resultados de las empresas en bolsa, contrastando las cifras con las que hacen los departamentos de estudios. Los resultados son eventos importantes para conocer la salud de la compañía y anticipar su desempeño en el futuro. Esto también es importante para proyectar su precio y decidir si comprar más de la acción, mantenerla o desinvertir. Ojo que para los analistas, un fallo en el cumplimiento de resultados no significa necesariamente deshacerse del papel. En el caso de SQM, por ejemplo, la corredora Deutsche Bank bajó el precio objetivo de SQM desde $67 a $58 por acción, aunque reiteró su recomendación de comprar. Por su parte, la canadiense BMO Capital Markets bajó el target de SQM desde $80 a $75 por papel, reiterando su visión de que tendría un desempeño mejor al del mercado. Suscríbase al Mercurio Inversiones y cuente con información completa de la temporada de resultados corporativos con los análisis que dotarán de inteligencia a sus decisiones de inversión. Y con esta recomendación cerramos el programa de hoy y nos vemos la semana que viene.